La clase de hoy, ¿cierto?, continúa con el tema principal, que es la constitución del canon del Nuevo Testamento. Clase número 3, y nuestro objetivo general sigue siendo el mismo de las dos clases anteriores: conocer su historia, los criterios usados por la Iglesia, su uso y los concilios que determinaron finalmente los 27 libros. Veamos algunas notas importantes antes de comenzar o hacer una especie de resumen de lo que hemos visto. Decíamos nosotros en la clase pasada que la Iglesia primitiva recibió de los judíos la creencia o la creencia en una norma escrita con respecto a la fe, ¿cierto? Cristo mismo confirmó esta creencia al invocar él gran parte del Antiguo Testamento como palabra escrita de Dios, ¿cierto? Hay muchos textos que Jesús menciona a los escritos del Antiguo Testamento. Al emplearlos, desprendemos y aplicarlos, ¿cierto?, a sus discípulos, entendemos que Él le da autoridad divina al Antiguo Testamento. Los apóstoles, por otra parte, se refieren frecuentemente a la autoridad del Antiguo Testamento. Tenemos Romanos, tenemos la mayoría de las cartas paulinas, las cartas del apóstol San Pedro, que hacen mención, donde los apóstoles reclamaron, ¿cierto?, esa autoridad divina del Antiguo Testamento y también parte del Nuevo Testamento. Y dicen ellos que todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, o las cartas que ellos estaban escribiendo, eran para su propia enseñanza, eran transmisiones orales y escritas. Y, por supuesto, la misma autoridad que la del Antiguo Testamento ponen al Nuevo Testamento, ¿okay? Eso como manera de introducción. Pero ahora que estamos todos, quisiera invitarlos a que pudiéramos orar y pedir al Señor que nos pueda iluminar en esta fría noche de invierno. Acompáñenme a orar y pedir, ¿cierto?, al Señor la guía soberana de su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta fría noche de invierno, una noche, Señor, para nosotros distinta, porque es una noche que hemos apartado para intimar más con usted a través de la Escritura. Lo importante, Señor, es conocer tu palabra, conocer lo que tú has revelado, conocer lo que tú has inspirado y cómo se fue desarrollando, Señor, esa revelación que finalmente, Señor, queda plasmada en 66 libros. 66 episodios, 66 historias, 66 momentos de la historia que tú has permitido a través de tu Espíritu Santo que hombres guiados por ti escribieran, ¿cierto?, esa relación que tú en primera instancia tuviste con tu pueblo de Israel. Entendiendo la desobediencia de este pueblo, tú en tu sano y juicioso juicio, Señor, tú declaraste en la antigüedad pasada, en la eternidad pasada, que levantarías un pueblo que sería finalmente la Iglesia, el pueblo de Dios o el Israel de Dios, como hemos visto en estos estudios. Te damos gracias, Señor, porque has permitido conocerte a través de la Escritura. Muchas gracias te damos, Señor, y entendemos que es importante que nosotros descubramos en la historia, en los eruditos, en aquellos padres de la Iglesia primitiva, cómo ellos fueron desarrollando, Señor, esta necesidad, este deseo, este anhelo, Señor, de poder plasmar y dejar, Señor, para las futuras generaciones esas palabras que tú le entregaste a los apóstoles y a los más cercanos, Señor, a estos discípulos que tú levantaste de manera personal. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estábamos diciendo nosotros que la Iglesia primitiva, ¿cierto?, recibió esta dinámica, esta fuerza en el sentido de que el Antiguo Testamento era divino. ¿Por qué? Por dos cosas elementales. Porque Jesús recibe, ¿cierto?, o expresa en muchos de sus discursos, utiliza muchas escrituras del Antiguo Testamento y también los apóstoles. Por lo tanto,
La revelación dada a las iglesias por medio de los profetas eran consideradas como constitutivas, ¿cierto?, con la enseñanza de los apóstoles. Había una afinidad, había una igualdad. Por lo tanto, era la base de la iglesia. Así llegamos a lo que escribe Pablo ahí en Efesios 2:20, donde dice que el fundamento de los profetas y los apóstoles, ¿cierto?, cuya piedra angular es Jesucristo. Y ahí está resumido todo lo que hemos estado viendo. La fe está basada en los escritos de los profetas y en los escritos de los apóstoles, ¿ok? Y así era justo y normal que la literatura del Nuevo Testamento fuera añadida, por lo tanto, a la del Antiguo Testamento, y que el canon de la fe establecido hasta aquel entonces se viera aumentado de 39 en la Biblia cristiana, recordemos 22 de la Biblia hebrea, se sumaran estos 27 libros que hoy día conocemos como Nuevo Pacto, Nuevo Testamento o escritura posterior al Antiguo Testamento, como quieras llamarle. Fíjense que hay obras muy importantes que sirvieron, ¿cierto?, para la instrucción, para la edificación y defensa de la fe de la iglesia primitiva del primer y segundo siglo, escritas entre los siglos I y los siglos II, que finalmente no fueron aceptadas como canónicas, decíamos la clase pasada, pero que sí fueron muy respetadas y veneradas por las comunidades cristianas del primero y segundo y tercer siglo. Mencionábamos dos de ellas, la Didache o la Didache, que muchos de ustedes, muchos, 2, 3 o 4 de ustedes, dentro de la semana me entregó algunos resúmenes de esta carta, como ese deseo de aprender más, ¿cierto? La hermana Erika me mandó, ¿cierto?, un importante resumen, ¿cierto?, de estos 16 capítulos. Ayer lo hacía nuestro hermano Daniel, haciéndome consultas sobre la Didache. Así que me gusta eso, que ustedes quieran conocer mucho más de lo que se entrega acá en nuestros estudios bíblicos. Tenemos, ¿cierto?, el Pastor de Hermas, ¿cierto?, la Didache, abordémonos de otros más, la carta de Bernabé, la epístola de Pablo de Clemente de Roma a los Corintios, pero no fueron finalmente libros que fueran incorporados en la Didache, perdón, en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es necesario decir que no todos los textos que hoy tomamos como inspirados fueron aceptados inmediatamente por las diversas iglesias. No de la noche a la mañana, un día se levantaron los padres patrísticos y dijeron: ya, estos son los 27 libros y de aquí nadie más entra y nadie más sale. No, esto fue un desarrollo histórico. Pasaron casi 5 siglos para que, de forma definitiva, ¿cierto?, es decir, casi 500 años, ya, para que, de forma definitiva, el canon del Nuevo Testamento quedara desarrollado como hoy día lo tenemos. Entonces, vemos pues que al existir este desarrollo es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, y que es lo que estamos viendo, hemos estado viendo en los miércoles pasados. Ahí está. Pero antes de continuar, y me gustaría, por favor, que me acompañen. Les voy a pedir que, por favor, pueden apagar sus... Ya, muchas gracias. Yo les mandé el PPT y establecí 6 preguntas, y con esto, antes de continuar, yo quiero que podamos responder a estas preguntas que están en pantalla, y si alguno de ustedes tiene la respuesta, desconecte su micrófono y dígame: yo, hermano Alejandro, ¿ok? ¿Qué es el Tanaj? ¿Alguien me puede decir qué es el Tanaj? Eso, yo... Ya, dale, Erika. La Tanaj es como algo que le agregaron a la Torá, libros que se agregaron más, como otro tipo de leyes. No sé si estaré lo correcto. En parte, Erika, en parte, pero
Ninoska. Por favor, Ninoska, dale. No sé si me acuerdo, pero la Biblia hebrea, algo así. Así es. Así es. Gracias, Ninoska. Hermano Alejandro, Sí, por favor. no sé si estoy bien tampoco, pero entendí que era como el vocabulario hebreo. No precisamente, Juan. Lo que dijo en parte la hermana Erika y lo que dijo Ninoska es lo que es la respuesta, como diríamos, respuesta definitiva. Pero permítanme extender un poquito más, Juan. La Tanaj, ¿cierto? Es una palabra compuesta que se deriva de tres palabras, por decirlo de una manera. De la Torá, déjenme buscar el lápiz, espérense. Ahí está. Tanaj, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Lo que pasa es que la J en griego debería ser K, ¿ya? Se pronuncia Tanaj y se escribe Tanaj, ¿ok? Pero la Tanaj es la recopilación de las tres secciones de la Biblia hebrea, como decía Ninoska. De la Torá, ¿cierto? De los 5 primeros libros de la Biblia, llamado la Torá, llamado el Pentateuco, llamado la Ley. Ya recibe esos 3 nombres y otros más, pero esos 3 son los fundamentales, mi estimados hermanos. La N de Nevi'im, que son los profetas, los libros históricos, y la J o la K, que es Ketuvim, ¿cierto? Que tiene que ver con la otra sección, que son los libros sapiensales, ¿ok? Todos estos libros, estimados hermanos, pues recordémonos, para los hebreos, ¿cierto? Que es el canon palestinense, son solamente 22 libros, que son los mismos libros que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. ¿Por qué esa diferencia? Porque recordemos que nosotros tenemos dividido todos los libros proféticos y todos los libros históricos en 2. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no, ellos lo tienen resumido en uno solo. ¿Ok? Por eso es que ellos tienen solamente 22 libros en su Tanaj, ¿cierto? En el Talmud, que recibe, es otra denominación que recibe también, o la Biblia, el canon palestinense, ¿ok? Esa es como respuesta, ¿ok? ¿Alguien más quiere agregar algo? Si no, pasamos a la segunda pregunta. También podríamos decir, hermano Alejandro, que serían como las siglas que componen la Biblia hebrea, perdón. Correcto, sí, eso estamos diciendo, Pastor Jorge. El Tanaj es una palabra que se deriva de la T de Torá, la N, lo que tengo en pantalla de Nevi'im, y la J, que deberíamos reemplazarla por la K, es Ketuvim. A ver, permítame ver si puedo encontrar más atrás. Espera un segundo, a ver si puedo encontrar eso, porque esto es una secuencia. ¿Me pasé? No me pasa. Déjenme llegar a esa parte para que podamos hablar. Aquí está. Fíjense, estimados hermanos, la Tanaj, la Torá, ahí está la O, la T, Nevi'im, que son los libros proféticos, ¿ya? La N, y la K de Ketuvim, que son los otros escritos, los libros sapiensales. Entonces esas 3 letras forman la palabra Tanaj, pero como la K no se pronuncia en el griego, es Tanaj, ¿ok? ¿Se entiende ahora? Más atrás, aquí está. Ahí está, ¿ves? La ley, la Torá, los profetas Nevi'im y los escritos o hagiógrafos Ketuvim, la Tanaj o el canon palestinense, ¿ya? ¿Ahí quedó un poquito más claro? ¿Sí? Sí, más claro. Pero en definitiva podríamos decir que todo lo que es la Tanaj es un propósito divino de lo que está en la Biblia hebrea.
La Tanakh es el canon, Juan, es el canon de Esdras, en cierta manera. Esdras, ¿cierto? Que era un erudito, era una persona muy importante después del exilio, ¿ya? Junto con Nehemías, ellos reconstruyen el templo, acuérdate, y además ellos tienen la necesidad de recopilar todos los escritos que venían, ¿cierto? De manera, en algunos escritos y otros eran tradiciones orales, y se conformaron estos 22 libros, divididos en 3 secciones: la Torá, el Nevi'im o Ketuvim, y eso es la Tanakh en el fondo, Juan. Y estos 22 libros, cuando se traduce a la Septuaginta, que es la segunda pregunta que está ahí, cuando llega la Septuaginta, ¿cierto? Aquí ya hay 39 libros. Que ojo, Juan, son los mismos libros que tiene la Tanakh, solo que la Septuaginta los divide. Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda de Crónica. Te das cuenta que ahí tenemos 6 libros de más. No de más, sino que dividido en historias, para decirlo de una manera, Juanito. ¿Mm? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? O aún quedan dudas. Por favor, dígame que está bien o lo explico de otra manera. Ya, perfecto. Segunda pregunta, ¿qué es la Tanakh entonces? Perdón, ¿qué es la Septuaginta? Es como la versión, cuando se tradujo la Biblia de lo más antiguo del hebreo. Recién lo dijo usted también. Sí, lo dijo recién. Ya, ok. Sí, va por ahí también la respuesta. Gracias, Dorca. Efectivamente, en el 230... No se preocupe. En el 236 o 37, corríjanme, por favor, Pastor Jorge, no me recuerdo muy bien, en el 236 o 237, ¿cierto? Bartolomé II, corríjame, por favor, ya. Él mandó a buscar a 72 eruditos a Jerusalén para que tradujeran toda la Tanakh. Perdón, es Ptolomeo. Ptolomeo II. Gracias, II. Pastor Jorge. Ptolomeo II, ¿cierto? Mandó a 72 eruditos a Jerusalén, mandó a buscar a 72 eruditos a Jerusalén para que tradujeran, ¿cierto?, la Tanakh. Y 7 libros más que eran los libros apócrifos, ¿ya? ¿Ok? Eran los libros apócrifos, es decir, lo que los mismos hebreos no consideraban como libros inspirados, y que los vimos, ¿cierto?, hace 2 clases atrás, más o menos, ¿ok? Eso es la Septuaginta. Entonces, podríamos concluir que la Septuaginta es la primera traducción de una Biblia a un idioma vernáculo, como fue el griego, porque la Septuaginta se tradujo al idioma griego. Básicamente, ¿cierto?, hay muchas explicaciones, pero básicamente podemos desprender que era porque el mundo judío ya estaba helenizado, ya estaba... solamente conocía 2 idiomas, el griego y el arameo, básicamente. Entonces ya el hebreo, esas nuevas generaciones que estaban en el imperio egipcio, después del exilio, el hebreo bíblico ya prácticamente no se hablaba, solamente lo hablaban los eruditos, que eran poquísimos, ¿ok? Por eso que Ptolomeo II manda a buscar a 72 personajes, a estos 72 personajes, para escribir, y durante casi 2 años ellos tradujeron del hebreo bíblico al griego, ¿ok? También se le llama la versión de los 70. ¿Por qué de la versión de los 70? Porque eran 70 eruditos, uno dice que eran 70, otros 72, pero en el fondo eran 72. Bien, tercera pregunta, ¿qué significa apócrifo? ¿Cómo? Apócrifo, un libro no inspirado, que no fue como reconocido. Ya. ¿Cuál es su característica principal, Dorca? Característica principal. No lo sé. ¿Que no se conoce fecha? No necesariamente, Juan. No necesariamente, pero Juan. Eso porque son ocultos. No fue inspirado que porque son no está escondidos. en la Biblia, que Ya. está escrito pero no reconocido, pues no inspirado. Sí, Esa es la sí. característica principal, porque no está inspirado.
pero hay algo más profundo, Dorca, es que la mayoría de ellos habla herejías. Ah, ya. Eso es. Nos sigue esa línea conductual o ortodoxa de los libros de los 39 nuevos nuestros y de los 22 de la Tanakh, que son los mismos, ¿ya? Nos sigue esa línea doctrinal. Acordémonos, vamos a irnos para atrás para que podamos hablar un poquito más en propiedad, para mostrarle ahí algunos textos del que vimos nosotros, pero sería bueno que lo retomáramos. Aquí está, mire. Por ejemplo, no, el siguiente, mire. Tobías, que es un libro apócrifo, es oculto, ¿ya? Es oculto, es un libro no inspirado, como decía Dorca, muy bien. Pero la característica principal es que son libros heréticos, o que mencionan algunas herejías. Por ejemplo, Tobías 12:9 dice que la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. ¿Eso va en contra de nuestra fe? ¿Puede repetir? No escuché. Ya, el libro de Tobías, junto con otros 6 libros más, ya, son libros que son apócrifos. A modo de ejemplo, yo saqué Tobías, ¿ya? ¿Por qué? Tobías 12:9, ¿cierto? Que es un libro apócrifo, dice que la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Mentira. Mentira, ¿por qué mentira? Porque eso no está escrito, pues no es inspirado, no. Es una falsedad, una. ¿Cómo dijo usted? Recién esta palabra técnica. Ortodoxa, porque contradice todo lo que enseña la Sagrada Escritura sobre la forma y medio de alcanzar la salvación. ¿Y cuál es el medio de alcanzar la salvación? A través de Cristo. Entonces Tobías, en el fondo, está diciendo que el perdón de los pecados o la purificación de los pecados es a través de las limosnas, es decir, a través de las ofrendas. ¿Se dan cuenta? Por eso que estos libros, aparte de no algunos de ellos no tiene autor, como decía Juan, pero principalmente porque la mayoría de ellos habla herejía, ¿ok? Habla cosas que van en contra de la doctrina cristiana o también de la doctrina hebrea, ¿cierto? No tiene una línea conductual, una línea única doctrinal, ¿ok? Entonces, por eso que se les llama apócrifo, ¿ya? Volvamos entonces a la tercera pregunta, ¿ya? Porque es necesario que hagamos un alto y hagamos esa pregunta. Entonces, la cuarta pregunta, ¿qué significa deuterocanónico? ¿Ah? Canónico. Deuterocanónico. Me olvida. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a lo anterior? ¿Se puede Sí, por supuesto. Sí, dale nomás, Pastor Juvenal. ¿En qué fechas aproximadas se escribieron los apócrifos? ¿Cuál es más o menos el punto cronológico en que se escriben esos apócrifos? Aproximadamente. Entre el 436 y el año 0, es decir, desde el último libro, Malaquías, ¿cierto? Existen 400 años más o menos, que es el periodo intertestamentario, que se denomina. Entonces, en este tiempo se escribieron los libros apócrifos, Pastor Juvenal. Era una pregunta para los alumnos, profe. Ah, perdón, yo pensé que me la estaba haciendo a mí. Discúlpeme. Está bien, para que los alumnos tomen para que ubiquen más o menos cronológicamente en qué momento surgen esos libros, que en el tiempo intertestamentario, la llamada época de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo, digamos. Sí, ahí fueron mayoritariamente escritos esos libros apócrifos. Okay. Y todo lo demás, y todo lo que implica. Eso era, gracias. Ya, disculpe, pensé que me estaba preguntando a mí, disculpe, Pastor Juvenal. Entonces, ampliando un poquito más la respuesta, entre Malaquías y Mateo, como decía el Pastor Juvenal, se escriben estos libros que ya hemos visto el día de hoy. Y en clases pasadas también hemos observado algunas ideas, algunas herejías de estos libros.
yo dije, cierto, que hay dos libros que debiéramos leerlos como materia histórica, que es Primera y Segunda de Macabeo, que son libros que habla, cierto, de esta lucha que tuvieron los judíos contra el Imperio Romano. No me acuerdo con quién, pero una lucha que mantuvieron. De esa forma llegaron, cierto, al Imperio Romano posteriormente, ¿ya? Primero y Segundo de Macabeo. Entonces, en esta misma línea, ¿qué son los libros deuterocanónicos o qué significa deuterocanónico? ¿Qué significa del segundo canon? Ya, bien. Vienen del canon. Ya. O sea, el canon más los canonizados. No, Erika, mira, los deuterocanónicos, como decía hermano Juan, son del segundo canon. Primero está el canon palestinense. Primero está el canon palestinense, ¿cierto? Y en el concilio... bueno, voy a dar la respuesta aquí. Voy a dar la respuesta, pero no la voy a dar ahora. En un concilio, ¿cierto? En un concilio quedaron establecidos los 39 libros y los 22 libros, en el fondo. Voy a hacer siempre la división. 22 canon palestinense o el canon hebreo, Tanaj, y nuestros 39 libros. En un concilio, que es la siguiente pregunta. Posteriormente, en el año 1545 o 1546, ahí corríjame, pastor Jorge, por favor, ya la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, declararon ellos que los 7 libros que eran apócrifos pasaron a ser deuterocanónicos. Porque, como decía muy bien Juan, deuterocanónico significa del segundo canon, es decir, un segundo canon, una segunda canonización, por decirlo de una manera. Y en la Biblia católica, la Narca Colunga, si usted algún día la tiene en sus manos, ¿cierto? Esperemos que ahí en el mes de la Biblia, ¿cierto? La podamos tener, pastor Jorge, para que nuestros hermanos, nuestros estudiantes puedan observar que ahí esos libros están ahí introducidos, están de más en el fondo, porque fue a manera de bastante polémico, ¿cierto? Que el Vaticano en ese entonces, en el año 1546 o 45 o 47, corríjame por favor, pastor Jorge, en el Concilio de Trento, ¿cierto? Se establecieron estos libros como canónicos, pero pasaron a ser deuterocanónicos. Por lo tanto... 1547. Sí, 1547, ¿ves? Muchas gracias, pastor Jorge, muchas gracias. Esos son los comodines que yo tengo. Muchas gracias por corregirme. Por lo tanto, yo podría preguntar, ¿qué fue primero, los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos? La respuesta es fácil. ¿Qué me puede responder? Los apócrifos. Muy bien, Erika. Así es. Porque después pasaron a ser deuterocanónicos, ¿ya? ¿Ok? Quinta pregunta. ¿En qué concilio se estableció definitivamente el canon del Antiguo Testamento? ¿De Nicea? No. ¿O el de Trento? No, porque recuerda que el Concilio de Trento fue el año 1546, donde se establecieron los libros apócrifos, pasaron a ser libros canonizados. Estamos hablando de que... ¿Alguien se acuerda? Oye, yo escribo mal, En el concilio de Yamnia, el año 97 después de Cristo, el concilio de Yamnia, el año 97 después de Cristo, ¿cierto? En ese concilio quedaron establecidos los 22 libros, que son nuestros 39 libros, ¿ok? Eso. Yamnia, sí. Jamna, Yamnia. Yo le tenía Jamana, con razón que no lo encontré. Bueno. Sexta pregunta. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué criterios de canonización usó la Iglesia para los libros del Nuevo Testamento?
así que me las... Primero tenían... Ay, perdón. Primero Dale, tenían dale. que ser directos de los apóstoles, Ya, sí, o tenían que ser muy cercanos a los apóstoles también. perfecto, Eso me quedó. muy bien. Ese es el primer criterio, ¿ya? Ujú. Ay, Vean sus apuntes, esto es súper importante, es una pregunta, un tema que vimos solamente la semana pasada. El que la conteste tiene un 7 directamente al libro. Ya. El primer criterio fue, como bien decía nuestra hermana Erika, que tuviera un origen apostólico, ¿ya? Y también ella dijo que si no era un apóstol, era un cercano a un apóstol. Tenemos dos personajes que escribieron libros del Nuevo Testamento que no son apóstoles. ¿Quiénes fueron? ¿Alguien me puede responder? Lucas fue uno de ellos. ¿Ya? Y el segundo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ay, Mateo. No, pues, ese es el primero. Marcos. Marcos, muy bien. Marcos y Lucas no fueron apóstoles, pero fueron cercanos a un apóstol, reconocidos, ¿cierto?, por los apóstoles como personas influyentes y personas discípulos y personas que andaban cercanos a un apóstol. Y la iglesia también los reconoció como tales. Entonces, el primer criterio era que, para poder considerarlos dentro del canon, el primer criterio era que tuviera un origen apostólico o alguien cercano a un apóstol. Por lo tanto, no es difícil entender la lógica detrás de esto. Por un lado, los apóstoles, recordemos, eran los encargados por Cristo para preservar y transmitir rectamente el mensaje del Evangelio. Ellos eran los ministros de un nuevo pacto, nos dice Pablo ahí en 2 Corintios. Por otro lado, tiene mucho más sentido basar nuestro concepto de Jesús en documentos escritos cuando aún vivían testigos oculares de su ministerio. Por supuesto que personas a las cuales uno podía acudir para verificar el registro del texto en cuestión, ¿cierto? ¿El segundo criterio cuál era? Una sola línea conductual, que es el mismo criterio del Antiguo Testamento. Por lo tanto, otra característica, otro criterio de los libros inspirados es su calidad divina. Los cristianos en los primeros siglos comentaban acerca de la belleza, acuérdense, de la grandeza, de la majestad y coherencia de los textos bíblicos para defender su inspiración. Es decir, todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Pedro hablan de un solo tema, hablan de Cristo, hablan de la justificación por la fe, hablan de la gracia. Ese fue el criterio. Bueno, ¿qué estaban diciendo entonces? Veían que los textos inspirados llevaban en ellos las evidencias de su autenticidad. Tenían atributos de divinidad porque hablaban de Cristo, del Cristo divino. En el fondo, los creyentes estaban siendo convencidos de la veracidad de la Biblia por su propia naturaleza. Además, como mencionamos la semana pasada, Jesús había prometido que el Espíritu les guiaría en toda la verdad y les recordaría las cosas que Él había dicho. ¿Okay? Entonces, el primer criterio, un apóstol o un cercano a un apóstol. El segundo, que tuviera calidad divina o una sola línea doctrinal. Y el tercer criterio. Ay, recién lo veo. ¿Sí? ¿Cuál era? Había una, parece que era donde tenía que ser como... ¿Cuál es la palabra? Tenía que ser aceptado por todas las iglesias del Mediterráneo. Tenía que tener una veracidad. Claro, en el fondo... como comprobado. Sí, tenía que tener la amplia recepción, ¿cierto?, de las iglesias del Mediterráneo, las iglesias que había fundado Pedro, que había fundado Pablo y los demás apóstoles, ¿ok?
el hecho de que las comunidades cristianas iban reconociendo y recibiendo los libros bíblicos, es decir, las cartas de los apóstoles, era un testimonio acerca de su divinidad, de la divinidad de Cristo. Estos libros eran, por lo tanto, poderosos para producir fe en ellos. Ellos, por lo tanto, decían, mira, la carta que nos escribió Pablo, la primera carta de Corinto, es realmente una carta que está inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, en cierta manera. Eso, en el fondo, todas las iglesias del primer, segundo siglo y tercer siglo llegaron a ese consenso, ¿ok? Esos eran los tres criterios, hermanos amados. ¿Alguien me los puede repetir? Dorca, ¿el primero cuál es? Hermano Alejandro, disculpa, no escuché. ¿Qué dijo? Yo pregunté hace 10 minutos atrás qué criterios de canonización usó la Iglesia para los libros del Nuevo Testamento. En cierta manera, Erika ahí respondió el primero. El segundo nadie lo respondió, que era una calidad divina, es decir, que tuviera una sola línea doctrinal. Y el tercer criterio, dije yo, que debía ser reconocido ampliamente por todas las iglesias del Mediterráneo y del Asia Menor. Entonces yo ahora pregunté, ¿alguien puede resumir esos tres criterios? ¿Están o no, hermanos amados? Sí. El primer criterio, Ninosca, ¿cuál es? Juan, ¿cuál es el primer criterio? Que tenía que tener un origen apostólico. Muy bien. Y si no era apóstol, tenía que ser un cercano a uno. Muy bien, bien, Juan. El segundo criterio, Ninosca. Dorca. Pasa que pasó algo aquí en mi casa y no alcancé a escuchar bien, así que sigan nomás, lo siento. Ok, no hay problema. Ya. El segundo. Pero, hermano Alejandro, sí. Yo creo que la idea yo creo que está clara. Falta cómo sintetizar esas tres ideas. Número uno, que haya sido escrito por un apóstol, un cercano. Correcto, número dos, sí. que no contradiga las doctrinas. Y número tres, que tenga aceptación por la iglesia. Eso, ese es un resumen. Claro, yo creo que si sintetizando en esos tres conceptos se puede explicar toda la idea. Y claro, es más profunda, obviamente, pero se puede sintetizar en eso. Y yo creo que aprendiendo eso les va a quedar más claro todo. Exacto. Gracias, Pastor Juvenal. Entonces, primera cosa, escrito por un apóstol o un cercano a un apóstol. Segundo criterio, una sola línea doctrinal que no se contradicieran entre ellos. Y el tercer criterio es que fuera aceptado por todas las iglesias del Mediterráneo, las iglesias que estaban ahí naciendo en el Mediterráneo, ¿ok? Eso podemos decirlo, ¿ok? Espérenme un segundo. Hijo, estoy en clase. ¿Estás abajo? El departamento 413, pues, hijo. Ya, llámala, Vale, que estoy ocupadito. Llámala, Vale. Ya, chao. Disculpen. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién fue Marción y qué importancia tiene para el desarrollo del canon del Nuevo Testamento? Bueno, lo que recuerdo de lo que leí es que él defendió la Trinidad. ¿Ya? Marción, ¿ya? Marción. Bueno, Alejandro, ¿puede ser sí. el que hizo el primer canon? Ya, sí, por ahí va la respuesta, Constanza, muy bien, ¿ya? Pero este personaje, Marción, lo voy a poner acá en pantalla, fue bastante herético. De hecho, hoy día se habla de los marcionitas. Marción lo que hizo, Constanza y estimados hermanos, principalmente lo que él hizo, cercenó
el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Él hizo un canon, como dijo Constanza, muy bien, pero dejó afuera todo el Antiguo Testamento porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios perverso, era un Dios malo, era un Dios que juzgaba sin sentido, ¿ya? Y por supuesto que algunos libros del Nuevo Testamento, como los Evangelios, los dejó afuera también. Él tenía una admiración por el apóstol San Pablo, por eso que los escritos de Pablo los dejó, ¿cierto? Así que prácticamente el canon, como decía Constanza, que él redactó en algún minuto, fueron cerca de 10 libros de los 69 que ya estaban circulando, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo Testamento, ¿ok? Ese fue Marción. Y Marción tuvo una importancia relevante porque este señor en el segundo siglo, ¿cierto? Él en el fondo despierta el interés en los padres de la iglesia primitiva de decir, wow, apareció este señor llamado Marción, ¿ya? Y no puede venir aquí y cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, empezaron a reunirse en concilios para establecer cuáles iban a ser efectivamente los criterios para canonizar las cartas de los apóstoles y todo lo que ya hemos visto, ¿ok? Esa es la importancia o la relevancia que tiene Marción para el canon del Nuevo Testamento. Es decir, si bien es cierto, hizo algo negativo, pero que impulsó algo positivo, que es la canonización, ¿cierto? Finalmente, que se unieran los padres patrísticos, que se unieran ¿para qué? Para desarrollar el canon del Nuevo Testamento. Ese fue este caballero llamado Marción. Y esa es la importancia que tiene para el desarrollo del canon del Nuevo Testamento. ¿Qué les pareció estas preguntas y estos resúmenes que hemos hecho? ¿Okay? Bien, continuemos entonces con el segundo siglo. Ya vimos todo el primer siglo, vimos todo lo que pasó la semana pasada, pero hoy día comencemos este viaje. ¿Por qué? Porque el canon del Nuevo Testamento podíamos desarrollarlo en 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa de construcción, donde se escribe los escritos del Nuevo Testamento. La segunda etapa podríamos llamarla como una etapa de discusión, ¿cierto? La tercera etapa podríamos decirle de selección, y la cuarta etapa es de forma definitiva, la etapa de consolidación del canon. Vamos a ir viendo por qué. Espero que podamos terminar los 4 siglos o las 4 etapas, las 3 etapas que nos quedan, siglo segundo, tercero y cuarto. Si no, continuamos en próxima clase, ¿ya? A manera de introducción, queremos estudiar, por lo tanto, en esta parte del segundo siglo, los libros sagrados del Nuevo Testamento que llegaron a formar una colección como fueron aceptados por todos los cristianos. Y decíamos que los primeros cristianos comenzaron muy pronto a venerar como escritos sagrados los libros y las cartas escritas por los apóstoles y por sus colaboradores, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué pasa en el segundo siglo? ¿Ya? Como vemos, la iglesia primitiva ya en el siglo II definía como evangelio los 4 que nos han llegado, ¿cierto? Ireneo de Lyon cita aquí a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo voy a citar a muchos personajes, estimados hermanos y hermanas. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Tertuliano, de Ireneo, empiecen a hablar, ¿cierto? Empiecen a escuchar los padres de la iglesia primitiva, todo eso se llama patrística. Se han escrito libros sobre la patrística. El pastor Juvenal, en cierta manera, nos enseñó cuando nos pasó la historia de la iglesia, hace unos 2 o 3 años atrás, nos habló de los padres de la iglesia primitiva, ¿ok? Ellos son relevantes en la formación del canon del Nuevo Testamento. El primero de ellos en el siglo II fue Ireneo de Lyon, que cita a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya como los evangelios, de los cuales su autenticidad y antigüedad ya solo los muy malintencionados como Marción o muy ignorantes dudan, y no solo eso, el propio Ireneo rechaza a los que solo usan uno de ellos, como por ejemplo los ebionistas, que solo usaban Mateo en su primera redacción en hebreo,
posiblemente el famoso y misterioso Evangelio de los Hebreos. Bueno, aquí yo lo que hago es un resumen de los 3 criterios ya que ya la iglesia primitiva del segundo siglo empieza a desarrollar para empezar a decir, oye, este compadre Marción se levantó y quiere prácticamente destruir lo que nosotros tenemos como la Tanaj o el canon palestinense y las cartas del apóstol San Pedro, las cartas del apóstol San Juan, quiere empezar a destruir, ¿ok? Indudablemente que aparte de estos 3 criterios existe la guía soberana del Espíritu Santo, ¿ya? Nunca nos olvidemos de eso. Justino Mártir, ¿cierto? En la mitad del siglo II, cuyos escritos abarcan el periodo comprendido entre el año 145 y 163, mencionan las memorias de los apóstoles, que los cristianos llamaban los evangelios, y que eran considerados a la par con el Antiguo Testamento. Los eruditos están divididos sobre si existe alguna evidencia de que Justino incluyó el Evangelio de Juan. Chao. ¿Te vayas, Tiro? Sí, que está la misma. Ok, te amo, hijo, cuídate. Chao, chao. Ok, perdonen, una interrupción. Ahí mi hijo vino a saludarme, pero estamos en clase. Entonces, en las obras de Justino, en las distintas referencias se encuentran a Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses y 2 de Tesalonicenses, y posibles alusiones a Filipenses, Tito y 1 Timoteo. Además se refiere a un relato de una fuente no identificada del bautismo de Jesús, la cual difiere de la proporcionada por los evangelios sinópticos. Los padres apostólicos, por lo tanto, no suelen citar los libros sagrados del Nuevo Testamento por los nombres de sus autores, pero sus escritos están plagados de citas y de alusiones al Nuevo Testamento. Ellos mismos escribían sobre la carta de Pablo a los Corintios, sobre la carta del apóstol San Pedro. Ellos mismos escribían, ¿cierto?, sobre estos libros que ya les mencioné, estos primeros libros que ya empiezan a circular como inspirados, aparte ya de lo que Ireneo, ¿cierto?, empieza a considerar como libro inspirado, que son los 4 evangelios. Se dan cuenta que ya se empieza a formar el Nuevo Testamento. Luego tenemos a Clemente de Alejandría, que fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría en recibir notoriedad, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo este señor? Hizo uso de un canon abierto, parecía prácticamente despreocupado por la canonicidad. Para él, la inspiración era lo que le importaba. ¿Qué es lo que hizo este señor? Él incluyó, él sin embargo prefiere los 4 evangelios de la iglesia a todos los demás, aunque él los complementa libremente con los evangelios apócrifos. ¿Ya? Él fue el primero en tratar a las cartas de los apóstoles, como escritos aceptados, como primera y segunda de Juan y Judas. Entonces lo que hace él es estos libros ya también lo empieza a incorporar al canon. Luego tenemos a Tarcio de Ciro. Este señor empieza a reconocer nuevamente 1 Corintios, Romanos, Hebreos, Tito y Apocalipsis. Fíjese que aquí en ninguna parte se menciona Santiago. Ojo con eso, después les voy a explicar por qué. Luego tenemos a Ireneo de Lyon, conocido como San Ireneo, fue obispo de la ciudad de Lyon el año 1189. Pues una vez resucitado de entre los muertos, decía este señor, los revistió con la virtud del Espíritu Santo que vino de alto. Ellos quedaron llenos de todo y recibieron el perfecto conocimiento. Luego partieron hasta los confines de la tierra a fin de llevar como buena nueva todos los bienes de Dios que Dios nos da y para anunciar a todos los hombres la paz del cielo. Pero él lo que hace es establecer los evangelios también, de los 4 evangelios que ya este padre de la iglesia Ireneo empieza ya a establecer definitivamente ya los 4 evangelios. Luego tenemos el canon muratorio, y esto tiene una relevancia importante, aunque si bien es cierto, esto fue descubierto, el papiro del canon muratorio, el año 1740, pero este canon muratorio ya contenía 22 libros que ya estaban siendo aceptados en el Nuevo Testamento. Este canon muratorio
dista del año 170 después de Cristo. Incluye una lista de libros muy parecido a las que usamos hoy como Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Cuáles son los libros? Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas de Pablo. Mire, aquí rechazando la apócrifa a los laodicenses. Acepta el libro de Judas, las 2 cartas de Juan, no menciona cuáles de las 3 que nos han llegado. Sabiduría de Salomón, que después sería descartado, ¿ve? Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de Pedro, que también fue descartado, el pastor de Hermas, que también fue descartado. Vemos pues que de los 27 libros del Nuevo Testamento solo deja fuera a Hebreo, ¿ya? A Santiago, las 2 epístolas de Pedro y una de las terceras epístolas de Juan. Santiago, nadie quería al pobre Santiago. Yo lo voy a explicar por qué. El canon de Tertuliano. Los escritos de este gran escritor y teólogo de finales del siglo II y principios del siglo III sí citan como escritura, además de las ya citadas del canon muratorio, como ya hemos dicho antes, a Hebreo. Ya cita Primera de Pedro y Primera de Juan, Judas y Apocalipsis. Es decir, se sigue repitiendo los nombres y sigue quedando Santiago afuera. En el 303 hubo un ataque, ya algo nos habló en su minuto el pastor Juvenal sobre este personaje, Antíoco Epífanes, ¿cierto? Aquí hay un ataque sobre la escritura. El 23 de febrero del año 303 se promulgó un edicto imperial que debía ser ejecutado en todo el imperio, exigiendo que todas las copias de las escrituras cristianas fueran entregadas a las autoridades para su destrucción. Y esto fue aquí donde se destruyó todos los escritos puño y letra de los apóstoles, ¿ok? Solamente a manera de rechazar esta orden, algunas iglesias se quedaron con copia de las cartas, ¿ya? La entrega de los libros sagrados, aún habiendo pena de muerte para los que no la cumplieran, se consideró una grave ofensa, prácticamente equivalente a la apostasía. Aquellos que los entregaron fueron llamados traidores, que literalmente significa los que entregan, ¿ya? Pero es la palabra de donde procede traidores. O sea, si usted cuando escucha hablar de traidores, acuérdese del episodio donde algunos que se decían ser cristianos entregaron los libros sagrados para ser quemados. Y pasamos al siglo III. Desde principios del siglo III hasta la mitad del siglo IV, los testimonios de la tradición referentes al canon del Nuevo Testamento son clarísimos y de gran valor. La mayor parte de las dudas existentes anteriormente desaparecen. Los escritores de este periodo, tanto del Oriente como del Occidente, se muestran en general acordes sobre el canon del libro sagrado del Nuevo Testamento. Aquí hay otros personajes, yo me quiero saltar, por eso les mandé las diapositivas para que ustedes la puedan leer. Recién, a mediados del siglo III, aparece Santiago. Ya empiezan a hablar del libro de Santiago como parte de estos 27 libros que al final llegaron a ser del canon del Nuevo Testamento. Entonces, y la vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. ¿Por qué creen ustedes que Santiago costó que entrara recién en el siglo III? Costó que entrara en el canon del Nuevo Testamento. Dejo abiertos los micrófonos. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué? Porque era hermano de Jesús. No, si bien es cierto, sí, muy bien, Erika, era el hermano de Jesús, ¿ya? Efectivamente, Santiago era hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. El segundo criterio era que los libros del canon del Nuevo Testamento debían tener una sola línea doctrinal, ¿cierto? Pero Santiago, sobre todo el primero y segundo capítulo de Santiago, habla sobre las obras. Léanse el primero y segundo capítulo. Habla sobre las obras.
Entonces, los padres patrísticos decían, pero ¿cómo es posible, cierto, que incluyamos a Santiago cuando hemos recibido de los apóstoles que la salvación no es por obra, que la gracia es inmerecida y que en el fondo la justificación es solo por la fe? Entonces, y decían ellos, ¿por qué Santiago? Estoy buscándolo. ¿Por qué Santiago? ¿Cierto? Porque Santiago contiene aparentemente una literatura contraria a los escritos. Mire. Versículo 4 del capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Capítulo 2. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin apelación, sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa esplendida, y también entre un pobre con vestido, pero más adelante dice, el versículo, deje acordarme, el 14, hermanos, el 14 del capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¡Wow! Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces los padres de la iglesia primitiva dijeron, no, aquí lo que está haciendo es destacar las obras sobre la fe, ¿se dan cuenta? Por eso que el libro de Santiago costó que finalmente forma parte del canon, ¿cierto? Pero precisamente fue por eso, porque el libro de Santiago mantenía, ¿cierto?, una línea doctrinal un tanto aparentemente distinta a las demás cartas que ya todos los padres comentaban de que eran parte del canon divino, que eran palabras divinamente inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Okay? Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo quiero preguntar en esta noche ya, a la hermana Erika, comentarios y preguntas. Comentario. Bueno, puedo decir que la verdad que esta es una clase como fascinante porque así como yo sé de mi vida, de mi mamá, de mi abuelo, aquí es como parte de conocer nuestras memorias pues de atrás. Y entonces igual y tenerlo claro es algo, es bueno porque a veces uno no tiene la claridad de esto. Y ver que pasaron tanto tiempo, tantos siglos, tantas cosas, y que al final los libros que tenemos son los que Dios quería que tuviéramos. Así es. Entonces es algo, la verdad que es algo maravilloso. A mí me cuesta un poco acordarme de nombres, de fechas, pero los conceptos los tengo como bien claros. Yo igual cuando estuve leyendo la Didache se dice, ¿cierto? Sí. Didache o Didache o Didaje. Igual me di cuenta de varias cosas que habían dichos de muchas cosas. Entonces uno ahí se puede dar cuenta hoy en día de que no todas las cosas que parecieran que vienen de Dios son realmente de Dios. Y nos enseña a estar atentos también, pues a abrir nuestros ojos. Eso puedo decir. Vale, gracias Erika, muy amable. Juanito, preguntas y comentarios. No, la verdad que no tengo preguntas. Encontré sí la clase bien interesante, con harta letra, pero voy a leerla otra vez porque fue como muy rápido todo. Pero bien, el resumen que hicimos, el resumen, las preguntas, ¿te aclararon algunos conceptos? ¿Las preguntas que hicimos? ¿De la clase en general? Sí, claro al principio que sí.
Ya, Es perfecto. que claro que sí, a mí me costó un poco más ya la segunda parte porque no estuve la semana pasada, Ya, pero dentro de los apuntes que tengo, o sea, tengo el 50%, ya, ok, pero ok. sí me costó un poco de lo que se habló la semana pasada y ando medio perdido. Ok, no te preocupes, vamos, ve el video de la semana pasada que se subió por ahí por el día miércoles, jueves de la semana pasada, yo lo subí, véalo ahí para que no quede ahí con algunas dudas, Juanito, ¿vale? Constanza, preguntas y comentarios. No tengo ninguna pregunta, solo darle las gracias por la clase. Ya, gracias, Constanza. Mire, siguiendo leyendo el libro de Santiago, dice, versículo 22 del capítulo 2, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Es contradictorio o no es contradictorio? Claro que sí, po. Porque ¿cómo es justificado el hombre? Por la fe. Por la fe. Pablo, Pedro lo hablan de manera categórica. Pero Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esto que este libro... Ahora, todo esto tiene una explicación teológica. Después, si quieren, en un minuto lo podemos hablar. Pero por eso que Santiago costó que fuera parte o que se incluyera en el canon. Fue el último libro, así, pero colgando, ¿cierto? Del prólogo, al final, ahí está Santiago. ¿Ok? Bien. Nos saltamos. Dorca. Preguntas o comentarios. Pucha, yo hoy día lamento no estar al 100% atenta, me quedé en el concilio, no lo alcancé a entender, pero voy a volver a retomar. ¿Qué concilio? ¿De Yamnia? No, porque cuando usted dijo concilio, yo lo único que asocié al detento, dije yo, después dijiste no, entonces como que justo venía de otro lugar y todo, no pude estar haciendo hoy día en la clase, pero la voy a tener que volver a escuchar. Ok, ya, ok, o sea, sí. Me cuenta la segunda parte que íbamos a pasar a la nueva materia, pero no pude estar concentrada, debo ser honesta, no pude. Ok, no hay problema. Esto lo voy a subir mañana seguramente ahí para que lo puedan repetir, ¿ok? Ya, gracias. Ya, ok, gracias por tu honestidad. Eso pero se agradece. Sí, se agradece. Gracias, Dorca. Hermano Víctor, si está por ahí, preguntas y comentarios. O preguntas o comentarios. Solamente dar gracias a Dios por estar escuchando. Muy buena la clase. Sí he aprendido algo. Iba a preguntar cuál fue el motivo o la causa que ya reconocieron a la apóstol Santiago o el libro de Santiago. Perdón, para la próxima. En definitiva, ¿cómo fue aceptado el libro de Santiago? Eso es para la próxima clase. Sí, dejémoslo para la próxima clase. Sí, dejémoslo para la próxima clase. Sí, no se preocupe. Digo que me queda claro cuáles son las intervenciones de que por qué no. Sí. Y en bueno, otro, Hebreo también sale que tampoco era aceptado. Sí, y lo vimos en el año atrás, ¿se acuerda? ¿Por qué Hebreos costó que también formara parte del canon? Porque ¿cuál fue el primer criterio, hermanos amados, del canon? ¿O para que un libro fuera aceptado? ¿Cuál fue el primer criterio? El inspirado. Sí, no, pero ¿cuál fue el primer criterio? Escrito por un apóstol, ¿cierto? O un cercano a un apóstol, ¿sí? Correcto, sí. La pregunta, ¿quién escribió Hebreo? ¿Quién es el autor de Hebreo? ¿Lucas? No. No, no, el autor de Hebreo no se conoce. No se conoce, no. Todos dicen que fue el apóstol San Pablo. Muchos eruditos apuntan a San Pablo por la retórica que usa, pero no tiene autor conocido. Buena pregunta, ¿ves? Entonces, por eso es que Hebreo también, gracias, muy bien el aporte, hermano Víctor. Hebreo también costó que fuera más parte del canon, porque no cumple el primer requisito, que era que fuera escrito por un apóstol o por un cercano a un apóstol. Lo que pasa es que Hebreo, si uno lee Hebreo, wow, uno está leyendo prácticamente todo el Antiguo Testamento cumplido y está leyendo una condensación del Antiguo y el Nuevo.
Lean hebreo. Hace una condensación del antiguo y el nuevo. Por eso que los eruditos dijeron, no, pues hebreo debe estar, porque no tiene una complicación doctrinal. Era aceptado por las iglesias, pero lo dejaron porque hace una condensación de toda la Torá o de la Tanaj y los libros que circulaban, ¿cierto? O las cartas que circulaban en el Nuevo Testamento, en las iglesias. Por eso que se acepta, ¿cierto?, hebreo, ¿ya? Pero Santiago lo vamos a dejar para la próxima clase, hermano Víctor, ¿ya? Muchas gracias por su intervención. Hermana Sandra, preguntas o comentarios. Si está ocupadita, dígame, estoy ocupadita, y lo voy a entender. Está ocupadita, creo, porque está en el negocio y no estoy cerca de Ya, ok, perfecto. Ya, Sandrita, muchas gracias por su honestidad. Ninoska se fue. Wow. Ya, la hermana Dita también está ocupadita. Ahí hablé. Hermano Alejandro. Hermana Ada. Mire, algo, porque llegué más o menos como al final, pero no entendí mucho, pero sabe, le doy las gracias por el tiempo que usted ocupa para enseñarnos. Y sé, hermano Alejandro, que va a llegar el minuto en que yo voy a poder entender todo eso que usted está diciendo. Así que gracias y que el Señor le bendiga. Gracias, hermana Ada, muchas gracias. Bueno, todo a su tiempo, todo tiene su tiempo, ¿ya? Algunos entienden primero, otros después, por eso que trato de ir lo más lento posible y tratando de repetir las ideas de la clase anterior. Yo creo que voy a empezar con los cuestionarios de tal forma que podamos retomar las clases anteriores para que las recordemos, pero también aquí ustedes tienen un papel fundamental para poder entender. Por algo, aparte de la clase, yo edito los videos. Y editarlo cuesta sus par de horas, 2 o 3 horas, hermanos amados. Editar los videos no es fácil, porque lo tengo que volver a escuchar, de repente subir el volumen, y hay un montón de cosas que he aprendido solamente de manera autodidacta. ¿Ya? Después lo tengo que subir al canal, de YouTube de la iglesia, y luego viralizarlo, después mandárselo a ustedes. Entonces, así como decía nuestra hermana Ada, la gloria sí, por supuesto que es del Señor, pero yo que les pido como maestro es que lean los apuntes, por favor, así como lo hace Erika, así como lo hace la mayoría de ustedes, pero léanlos, por favor. Y si tienen dudas, anoten la duda ahí en el cuaderno, y las vemos, ¿cierto?, en la clase siguiente. O manden las dudas que ustedes tienen, por favor, mándenlas al grupo de WhatsApp, y yo muy gentilmente me voy a tomar el tiempo de contestarla. De tal forma que voy a disipar la duda que usted tiene, y tal vez esa pregunta la tiene otro hermano que la va a leer y va a decir, wow, yo tenía la misma duda, y se contesta. Así que hagan ustedes también el trabajo que les corresponde a ustedes como estudiantes, de leer y ver el video nuevamente. Y si usted considera que el video que está en el canal de YouTube de la iglesia, porque no es mío, es de la iglesia, el pastor Jorge lo sabe, si ha sido de bendición para usted, viralícelo en sus redes sociales. Comparta con otros, ¿cierto?, estos videos. Hermanos amados, se hacen, mire, yo les voy a decir, me inscribí para un diplomado. Ustedes saben que yo soy licenciado en teología. Me inscribí para un diplomado en bibliología. Y comienza en enero del 2024. Me inscribí, ¿cierto?, en el seminario teológico de Princeton, me parece que es. Quedé aceptado en ese diplomado y es gratis, afortunadamente. Pero me van a enseñar bibliología, me van a enseñar lo mismo que yo les estoy enseñando a ustedes. Y yo voy a tener que pasar 3 meses escuchando vía Zoom a un maestro del seminario teológico de Princeton, que es uno de los seminarios más prestigiosos en América, que es reformado por lo demás. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo que nosotros entregamos acá con el pastor Jorge, el pastor Juvenal, tiene una calidad que ustedes no se lo imaginan.
Entonces yo les pido que valoricen. ¿De qué forma les pedimos que valoricen? Estando presente, indudablemente que ya eso es una tremenda gratitud, el hecho de que ustedes estén presentes. Segundo, lean los apuntes. Esos apuntes obedecen a el libro. Hay un libro de Bruce, ¿cierto? Que es el libro que yo me basé para hacer estas PPT, entre otros escritos más que yo he leído. Son horas y horas de lectura, entonces me gustaría que ustedes leyeran los apuntes, los leyeran en sus tiempos libres y se hagan preguntas, y las hagan en el chat, ¿cierto? Del grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿ok? Se los pido como un favor especial, porque de esa manera uno dice, están captando la materia, ¿ok? Bien, y continúa, no, ahí terminamos. Pastor Juvenal, ¿alguna pregunta, algún comentario? Junto a su esposita que está al lado. Ay, sí, buenas noches, mi hermano Alejandro. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor, gracias. Sí, a mí me llama la atención el libro de Santiago, el apóstol Santiago, que no era aceptado por sus obras. Me llamó la atención eso. Pero sé que va a continuar la próxima semana. Sí, ahí lo vamos a aclarar. Me quedó dando vuelta eso, de las obras, porque no aceptamos las obras. Como usted sabe que yo estoy aprendiendo esa parte. No, está bien, está bien. Me llamó la atención. Y de verdad, hermano Alejandro, hemos aprendido harto. Yo aquí en silencio estoy aprendiendo. Y gracias por las clases. Yo sé que lo que usted decía es verdad. Y tenemos que leer los apuntes, todo lo que usted envía, porque está todo ahí. Así exacto. Que eso me llamó la atención, pero yo sé que usted la próxima semana ahí lo vamos a explicar. Va a continuar, ¿no es cierto? Creo yo, porque yo me estoy dando vuelta. Así que muchas gracias, hermano Alejandro. Ok, gracias a usted. Pastor Cona, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, nada, que está interesante, bonita la clase, que ojalá se despertaran las curiosidades. Lo importante es despertar curiosidades en los estudiantes. El problema de Santiago no solo fue con los padres de la iglesia, ¿cierto? En un comienzo. El problema de la carta de Santiago llega hasta Lutero, o sea, tampoco Lutero la quería. Entonces, exactamente, sí. Y es fundamentalmente lo que el apóstol decía, la justificación es por la fe y nada más. Entonces que aparezca alguien y diga, no, espérate, también por la hora era como contradictorio, pero ahí está la aparente contradicción. Aparente contradicción. Sí. Siempre digan, Santiago le costó, siempre fue ser canonizado o reconocido, por una aparente contradicción, no es que sea una contradicción. Ahí lo van a explicar la próxima semana. Así es. Así que bien, ojalá los muchachos todos tomaran libros de teología y estudiaran esta unidad, bibliología, la estudiaran este proceso que acaba usted de tocar, esta historia, este viaje histórico de cómo los padres de la iglesia se fue desarrollando el canon del Nuevo Testamento. Es muy interesante, porque apologéticamente hay que argumentar esto. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, en una oportunidad estuve escuchando un documental de estos de History Channel y cosas así, y los argumentos comunes es que el Nuevo Testamento lo crea Constantino, que un día para otro se levantó Constantino con ganas de que hubieran tales libros en el Nuevo Testamento, y Constantino fue el que dijo, ya, estos son los libros, cosa que es la mentira más grande que existe. Por eso los cristianos tienen que estudiar. Ojalá lo tomaran como un peso, una carga, una molestia, una piedra en el zapato. Cristiano que no estudia, cristiano que corre tras las fábulas, las mentiras, las posverdades y todas esas cosas que andan. Y el caudal de falsas herejías, doctrinas, es todos los días. Todos los días se levantan nuevas. Hoy día en Estados Unidos se están levantando nuevas herejías que en 10 años más van a atacar hoy día acá a estos países. Y así es.
históricamente, la historia es cíclica. Por eso el cristiano evangélico que no estudia está cometiendo uno de los más graves errores de su vida. Por favor, infórmense. Este periodo que usted está dando es fundamental. Disculpe que me alargue, pero... No se preocupe. Sí, no se preocupe. Sí, siempre es bien recibido sus comentarios, Pastor Juvenal. Muchas gracias también por su aporte. Y finalmente quiero dejar a nuestro Pastor Jorge para que se dirija a nosotros y si quiere entregar algún comentario, alguna pregunta, por supuesto que es bien recibida y que nos pueda despedir también en oración. Pastor Jorge, por favor. Amén. Muchas gracias, mi hermano Alejandro, por esta clase de este día. Solamente dos cosas. Una, bueno, ya la petición del hermano Víctor y de la pastora Miriam, también ratificarla el próximo miércoles, tiene que sí o sí hacer toda la aclaración para que también ahora todos aceptemos. Para que ahora todos aceptemos Santiago, porque después que estemos predicando Gálatas quedamos con la duda con Santiago ahora, así que con mayor razón, por favor. Sí, no se preocupe. Queremos leer a Santiago con tranquilidad. Y lo otro, yo quiero invitarle a ustedes, a los estudiantes, a todos, que invitemos a alguien más, tengamos la amabilidad. Quizás a veces nosotros como pastores, cuando invitamos a alguien, lo ve la gente como una obligación, que lo estamos obligando, y también a nuestros contactos que tenemos, nuestras redes de apoyo, nuestras redes de amistades cristianas de otras iglesias, también tenga la libertad de invitarlos. Yo veo que lo que estamos aprendiendo es de mucha utilidad, y quisiéramos que esto fuera alcanzado a muchas otras personas. Hace 2 o 3 semanas atrás estuvimos haciendo los contactos de alguna manera para que un pastor de Cuba pudiera conectarse, pero lamentablemente el internet de ellos es muy restringido, muy restrictivo y no puede. Dice que no, lo que más quisiera puede estar en las clases, pero no puede por su internet. Lo otro, tenía otro pastor que iba también a comenzar con las clases con nosotros acá, de la Asamblea de Dios. De la Asamblea de Dios pertenece este pastor, y lamentablemente él me dice, que tiene un grado de amistad, me dice: pastor, cometí un error, me dijo, hablé con el superintendente del distrito que iba a empezar a estudiar con ustedes y me prohibió literalmente. No le puedo creer. Claro, porque no somos de su corporación. No somos de su corporación. Lo mandan a estudiar a ejército ahí donde está el set de las Asambleas de Dios. Entonces lo mandaron a que fuera a estudiar allá al set y que no invirtiera tiempo acá con nosotros. Así que, pero yo estoy muy entusiasmado de invitando a personas, conozco a algunos hermanos, pastores, les envío la invitación, pero lamentablemente a veces no todos pueden o quieren. Pero si usted tiene a alguien, invite a alguien, invítelo como un invitado personal para que pueda estar en las clases futuras que se vienen. Así que hagan ese trabajo de invitar, siempre estemos invitando a alguien, y ese alguien en algún minuto va a recibir la invitación y va a querer estar en las clases. Así que eso. Bien, oramos al Señor dando gracias por este tiempo que Él nos ha permitido. Amén. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por tener esta oportunidad tan hermosa, Señor, de poder sentarnos tranquilamente, Señor, después de un día de diferentes actividades, pero tenemos esta oportunidad, Señor, donde usted nos puede instruir con su palabra, Señor. Cada día nos damos cuenta que necesitamos aún más de la instrucción de su palabra, Señor. Es tan necesaria en nuestras vidas, Señor, y no queremos perder esta oportunidad que usted nos está ofreciendo, usando la vida y el ministerio de nuestro hermano Alejandro, Señor. Pedimos, oh Dios eterno, que usted sea bendiciendo la vida y el ministerio de su siervo, Señor. Bendígale, Señor. Cada día dele más gracia, más sabiduría para que él pueda compartir de lo que usted le da, Señor, de lo que usted pone en su corazón y en su mente, Señor. Pedimos su bendición para él, para su familia y también por cada uno de los que han podido estar conectados en esta noche, Señor. Gracias por cada uno de ellos y damos muchas gracias a usted, Señor, por habernos regalado esta oportunidad de estar un día más aprendiendo de su palabra, su bendición, la que viene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, prendan ahí sus camaritas si los timan a bien para que nos podamos despedir. Creo que es una muy buena costumbre de vernos. Cuídense, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, Lucas. Adiós, adiós. Constanza, chao, chao. Erika, Dios te bendiga, hermano Víctor. Sandra, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo, un abrazo. Dios bendiga. Buenas noches. Chao, chao.
Señor a todos. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Cuídense. Chao, hermano Víctor. Nah. Chao, chao.